Porque al final las cosas acaban saliendo, ¿no? Y esto fue un acuerdo que hubo entre el PSOE y Ciudadanos en 2021, cuando lo de las mociones de censura, aquellas que, ¿os acordáis que dijeron que no, que podía estar tranquila esta Isabel Díaz Ayuso y tal, que nada, que no había nada de esto y tal? Bueno, pues Sánchez pactó por escrito dar a Ciudadanos las presidencias de Madrid y Murcia en 2021. Incluía 5 diputaciones y 7 capitales de provincia y 6 municipios. Bueno, pues eso, que decían que era mentira. Yo lo lamento porque yo en aquella época era un militante de Ciudadanos y ya ves para lo que ha quedado, ¿no? Para lo que ha quedado Ciudadanos y por sus propios errores. Y lo bien que me caía a mí en esas rimadas, pero bueno, pues nada, que se ve que ha hecho el idiota todo lo que ha podido y un poquito más, ¿no? Es que dice que Sánchez pactó por escrito dar a Ciudadanos las presidencias de Madrid y Murcia en 2021. Y aquí tenemos el acuerdo. El PSOE presentará las mociones de censura con arreglo a las normas aplicables en cada institución, bla, 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 bla. Bueno, el 10 de marzo de 2021, la política española pudo dar un giro de 180 grados si hubiese llegado a buen término el pacto por escrito que cerraron las direcciones de PSOE y Ciudadanos para desalojar a Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras de las presidencias de la Comunidad de Madrid y Murcia. ¿Por qué es importante? Porque, vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso, cuando se enteró de que le estaban haciendo esto, disolvió la asamblea y convocó elecciones. Pero una cosa es que convoques tú las elecciones desde la presidencia en el momento en que además se percibe como una traición lo que te están haciendo, y otra cosa es que hicieran la moción de censura, hubiera un presidente de Ciudadanos y más adelante, en el momento en que a ellos les pareciera bien, en el momento en que a ellos les fuera bien, convocar elecciones, ¿no? Entonces, pues había una diferencia bastante grande. O sea que esto pudo ser, si no el final de Isabel Díaz Ayuso, pues un golpe bastante duro, pero bueno, estuvo más ágil, ella y Miguel Ángel Rodríguez, estuvo más ágil que Ignacio Aguado, evidentemente. Tampoco hacía falta ser un número uno para ser más ágil que Ignacio Aguado, que en paz política descanse, porque vamos, el documento al que ha tenido acceso The Objective en exclusiva revela por primera vez que Pedro Sánchez aceptó que hubiera dos presidentes de Ciudadanos, Ignacio Aguado y Ana Martínez Vidal, al frente de ambas comunidades autónomas cuando aún quedaban 2 años de legislatura. Pues fíjate, ¿no? Tenías 2 años para consolidarte, para hacerte presidente, etc. El texto del pacto, llamado Acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para conformar gobiernos conjuntos, iba mucho más allá de las mociones de censura presentadas el 10M de hace 4 años en Murcia para arrebatar al Partido Popular el gobierno autonómico de López Miras y el Ayuntamiento de la capital. Sobre todo confirma que se trataba de un paquete en el que estaba incluida la Comunidad de Madrid, que dirigía Ayuso, así como 5 diputaciones, 7 capitales de provincia y 6 municipios de más de 20.000 habitantes, repartidos por toda España, donde la suma de socialistas y naranjas podía desbancar a populares en unos sitios con la simple suma de ambas formaciones y en otros con el apoyo de los representantes de Podemos. Era un revolcón en toda regla al Partido Popular. PP y Ciudadanos suscriben este acuerdo para conformar nuevos gobiernos autonómicos en la Comunidad de Madrid y en la región de Murcia, y nuevos gobiernos municipales en determinados ayuntamientos hoy gobernados por el Partido Popular. Se puso en el inicio del documento, tras esa breve introducción, se estipulaba una serie de compromisos. El primero, que los socialistas serían los encargados de presentar las mociones de censura en los parlamentos autonómicos y ayuntamientos que se incluían en el aeropuerto. Hombre, el acuerdo, básicamente porque eran los que tenían cifras, ¿no?, para hacerlo, pero bueno. Todo ello con arreglo a las normas aplicables en cada institución. Claro, cuando te piden un mínimo de diputados autonómicos para presentar la moción de censura, pues solo lo podía hacer el PSOE, por supuesto. Y dado que en ambas regiones la presidencia no la ostentará el PSOE, eran los socialistas quienes se comprometían a explicar ante la opinión pública y sus afiliados que el éxito de la moción de censura pasa porque la presidencia la ejerza Ciudadanos. Habla de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, de las dos cosas. Aunque es cierto que Begoña Villacís siempre dijo que se negaba, que no era cierto. Dijo, ¿vale? Además, el Partido Liberal arrancó el compromiso del PSOE de que los presidentes de las asambleas madrileña y murciana siguiesen siendo naranjas. A cambio, todos los nuevos alcaldes de los municipios de ambas comunidades autónomas donde fuese posible desalojar al PP serían del PSOE. Y la composición de los nuevos gobiernos municipales se negociaría por las respectivas direcciones territoriales de PSOE y Ciudadanos, caso a caso.
En los ayuntamientos no había tanta urgencia por el cambio, porque un alcalde no puede desactivar una potencial moción de censura con un adelanto electoral. Sin embargo, para la Comunidad de Madrid y la región de Murcia, el paso de registrar una moción sí tenía que ser coordinado, a ser posible al mismo tiempo, para que el Partido Popular no tuviese margen de reacción. La entonces presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, siempre negó que la presidencia de Ayuso estuviese en el pacto con el PSOE y tras el terremoto político de las mociones en Murcia insistió en que su partido no tenía intención de romper con la baronesa del Partido Popular. Mintió, evidentemente. Incluso llegó a negar que la jugada política en el territorio de López Miras formase parte de una maniobra orquestada por Moncloa. Sin embargo, las negociaciones que hubo en las semanas previas al 10M y el acuerdo intercambiado entre socialistas y naranjas el 2 de marzo de ese año la delatan, sobre todo porque el documento Word que los socialistas pasaron a Ciudadanos una semana antes de las mociones de censura de Murcia lleva el sello del entonces secretario general de la presidencia, Félix Bolaños, y de su entonces jefe de gabinete, Rafael Oñate. Según los metadatos del acuerdo que ha podido consultar The Objective, en él se indica que hubo 3 revisiones del texto en su versión final. Fíjate, autor Rafael Oñate Molina, guardado por Félix Bolaños después de la 3ª revisión. El 2 del 3. A las 14:15. 8 páginas. Muy bien, el texto de 8 páginas fue pergeñado en sucesivos borradores a lo largo de diciembre del 20 y enero del 21. La ejecución de las mociones de censura en Madrid y Murcia dependía de las elecciones catalanas que Pere Aragonés tenía en mente. Si las elecciones catalanas se celebraban el 14 de febrero del 21, el plan era presentarlas en la segunda quincena de febrero. Si los comicios caían el 30 de mayo, otra fecha que barajaba Aragonés, las mociones se registrarían en la primera quincena de febrero. Y si la convocatoria electoral en Cataluña se celebrara en una fecha diferente a las anteriores, socialistas y naranjas se comprometían a valorar por ambas partes la mejor fecha de presentación. El presidente de la Generalitat se decantó por la primera acción, así que en enero de ese año se puso en marcha la maquinaria de las mociones en Madrid y Murcia. El día 21 de este mes se hizo una impresión del documento del acuerdo que Bolaños entregó en mano al negociador naranja Carlos Cuadrado en una reunión en Moncloa. El PSOE había pedido inicialmente las 2 presidencias autonómicas con el argumento de que tenía más diputados que Ciudadanos en ambas cámaras, pero el equipo de Arrimadas se negó en redondo. El Partido Liberal ya había dejado escapar en 2019 la posibilidad de gobernar alguna región en los pactos con el Partido Popular. Aquella discutida decisión, bajo la presidencia de Albert Rivera, se tomó para proteger al líder naranja de sus varones, Juan Marín, Begoña Villacís, Francisco Igea o el citado Aguado, pero la nueva dirección naranja no estaba dispuesta a tropezar en la misma piedra. Ciudadanos quería tocar poder en el 21 y subió la apuesta a la negociación con Bolaños. O las 2 presidencias eran para Aguado y Martínez Vidal o no habría pacto. Y para sorpresa del equipo de Arrimadas, Sánchez aceptó las exigencias naranjas. No, si Sánchez siempre acepta las exigencias, con tal de seguir él un día más, en enero de ese año, con tal de debilitar al Partido Popular, lo que haga falta. Ambos territorios llevaban décadas en manos del PP y pese a varios sonados casos de corrupción seguían en poder los populares gracias al apoyo de Ciudadanos en 2019. Así que Sánchez decidió entregar las 2 regiones a los liberales, quienes veían este acuerdo muy provechoso para sus intereses como para no. Tienes 2 presidentes autonómicos, te voy a contar. Y en especial para el futuro de España, pues el PSOE se alejaba de Podemos y los independentistas por primera vez desde la moción de censura de 2018. Pues sí, y si hubiera subido el Ciudadanos a costa del Partido Popular, el PSOE guardara una imagen más centrista como la que empezó, más alejado de Podemos, el PSOE habría bajado menos y podría haberse vuelto a la situación anterior en la que un pacto entre PSOE y Podemos y Ciudadanos pudiera llevar a la Moncloa. Lo cual, os digo la verdad, yo habría preferido muchísimo comparado con lo que hay ahora. Entre un PSOE apoyado por Ciudadanos y escorado hacia el ala centrista por la influencia de Ciudadanos y un PSOE como está hoy en manos de los más radicales y la gente que más ganas tiene de romper España, pues a ver, no hay mucho que elegir, ¿no? En fin, en ese momento socialistas y naranjas no hablaban de ampliar el pacto a Castilla y León, Aragón o el Ayuntamiento de Madrid, pero tras los comicios catalanes se volvió a retomar la negociación sobre la base del acuerdo de unas semanas antes y se añadieron algunos cambios. Es más,
Entre Bolaños y Cuadrado había consenso tácito en que se debía colocar a Begoña Villacís en el puesto del alcalde madrileño del PP José Luis Martínez Almeida, una vez que los naranjas tuvieran aguado en la Puerta del Sol, sede de la presidencia madrileña. El 1 de marzo se fija una reunión secreta entre los equipos negociadores del PSOE y Ciudadanos en el Hotel Exe Moncloa, a la que asistieron el entonces delegado del gobierno de Murcia, José Vélez, y la portavoz naranja de la Asamblea Murciana, la mencionada Ana Martínez Vidal. Bueno, su primera reacción fue alargar todo lo posible las negociaciones de los presupuestos autonómicos que Ayuso quería aprobar con Vox, ya que no quería cerrar un acuerdo presupuestario que le pudiera comprometer una vez elegido presidente. Bolaños apremió entonces a Cuadrado a hablar de la parte del acuerdo de Madrid con el propio Aguado y el secretario general de los socialistas madrileños, José Antonio Franco. Se puso una cita para la tarde del 8 de marzo, pero antes de ello, el negociador naranja pidió al entonces fontanero de la Moncloa que le remitiese por WhatsApp el acuerdo entregado en mano en enero. El jefe de gabinete de Bolaños abrió el documento el 2 de marzo y se lo pasó tras varias correcciones. La mano derecha de Sánchez lo envió sin más dilación a su interlocutor en Ciudadanos. La cuenta atrás para registrar ambas mociones había empezado. Y aquí pasa lo de siempre, tío, pasa lo de siempre. Que tú crees que cualquier acuerdo es un acuerdo, es secreto, pero antes o después salen. Antes o después salen siempre los acuerdos que se hacen entre varios partidos. ¿Por qué? Pues porque en algún momento a alguien de los que estaban allí le interesa sacarlo. Y aquí en este caso estoy seguro de que no fue al PSOE, ¿eh? No es al PSOE. Aquí este acuerdo lo ha sacado alguien de Ciudadanos. Pero bueno, la verdad es que me alegro, ¿qué os voy a decir? Venga.